En el anterior capítulo de Tensei Citara Kendecita, comenzamos el asalto a la mazmorra flotante junto a Yandu Bix, pero aún no aparece el caballero esqueleto para la revancha de Fran. Continuamos con... Capítulo 5-2. Al cabo de 30 minutos, habíamos atravesado la gran bandada de pájaros de hueso y estábamos al alcance de la mano de la isla flotante. Parecía mucho más intimidante ahora que estábamos cerca. Grande. Por fin hemos llegado. No, todavía no. ¿A qué te refieres? Lo sabrás pronto. Aquí viene. Jan advirtió, señalando con el dedo la masa de objetos voladores que se dirigían hacia nosotros. ¿Son como Andy? Ja. Hay una similitud, pero no. Andy es un esqueleto de un gran wyvern de viento, mientras que esas masas óseas voladoras fueron wyverns menores. Hay una gran diferencia de poder. Los identifiqué y descubrí que sus estadísticas eran más débiles en comparación con el wyvern menor con el que luché una vez. Sin embargo, eran más difíciles de matar ya que tenían la habilidad regeneración. Por no mencionar que había una treintena de ellos en formación. Ese tampoco era nuestro único problema. Hubo un gran kaboom seguido de algo que pasó zumbando junto a nosotros. Habría sido nuestro fin si nos hubiera golpeado directamente. Tuve que concentrarme. ¡Guau! ¿Era eso una bala de cañón? Se trata de la artillería de la isla flotante. Usan balas de cañón reales, así que puedes, con mucho cuidado, atraparlas y desviarlas. Debes concentrar tus esfuerzos en montar nuestro contraataque, joven maestro. Balas de cañón. No sabía si este mundo tenía pólvora, pero estaba seguro de que se podían replicar sus efectos con magia. ¿Y los wyverns? Deja eso para mí. ¿Y yo qué? Fran y Jet, encárguense de los pájaros de hueso. Todavía no los hemos eliminado a todos. Estoy en ello. Bof. Habíamos entrado en la segunda mitad de nuestra operación de desembarco. Me encargué de defendernos de los cañonazos que llegaban. A veces los cortaba por la mitad, y otras veces los desviaba usando magia. Eran muchos los que llegaban con cada ráfaga. Debían tener muchos cañones alineados. Una andanada de 5 vino rápidamente hacia nosotros. Ráfaga explosiva. Eso estuvo cerca. El hechizo había conseguido desviarlos hacia un lado, pero si me hubiera retrasado un poco, habríamos recibido 1 o 2 impactos. Mi táctica funcionó esta vez, pero estaríamos en una posición peligrosa si el bombardeo continuaba. Jan, ¿cómo lograste pasar esto la última vez? Tuve la ayuda del grifo esquelético, Milko. El fuego de los cañones fue inútil contra la armadura de viento de Milko. Atravesamos las filas y aterrizamos. Así que lo forzó brutalmente. No había convocado al grifo esquelético, así que supongo que se había ido para siempre. Jan debe haber hecho una invocación aumentada. Yo... Maldita sea, estos esqueletos de wyverns menores eran molestos. Pero no podía hacerles nada ya que mis manos estaban ocupadas defendiéndonos de las balas de cañón. Eran rápidos, tanto que a Jan le costaba acertar. Afortunadamente, un golpe fue todo lo que necesitó para derribarlos. Vaya, esto tiene mala pinta. Un wyvern había ido tras Fran. Abrió su boca esquelética para morderla, pero Andy la aplastó con su mandíbula antes de que pudiera tener la oportunidad. Buen trabajo, Andy. La mitad de la bandada de wyverns menores seguía volando, sin embargo. No estábamos fuera del peligro todavía. Gracias, Andy. Incluso con la fuerza de Andy, no sería capaz de manejar tantos wyverns. Empezaba a estar maltrecho a pesar de su regeneración. Jan, ¿qué diablos vamos a hacer? Silencio. Tened paciencia y dejad que me concentre. Me giré para ver a Jan cargando una esfera del tamaño de una pelota de fútbol con maná. La esfera era un objeto mágico especial hecho del cristal de un muerto viviente. Permitía a su usuario invocar sirvientes no muertos. Jan la había llamado esfera de invocación. Estaba entre los objetos que nos hizo meter en nuestro bolsillo dimensional el otro día. ¿Era este su as bajo la manga? Muy bien, está listo. Maestro, Jet, retrocedan. Entendido. Bof,
Fran, quédate ahí, confía en mí en esta ocasión. HM. La forma en que Jan lo dijo me preocupó aún más. Me sorprendió que Fran pudiera asentir con la cabeza. Muajajaja, buena respuesta. ¿Y ahora qué? Ahora es el momento para esto, Andy, hazlo. Groarg. Wow. ¿Está cambiando? A la orden de Jan, los huesos de Andy comenzaron a cambiar. Su reestructuración esquelética fue acompañada por un ruido sordo. Las costillas y el esternón del wyvern se levantaron para cubrir a Fran y Jan. Se añadieron más capas de hueso para proteger a las personas que estaban en su interior. Sus alas se plegaron para cubrir también su cuerpo, aunque no tenía ninguna relación con su vuelo ya que volaba con magia. Andy ahora parecía una bola esquelética con el cráneo de un wyvern asomándose por encima. Invocación instantánea. Mientras aún nos tambaleábamos por la transformación de Andy, Jan invocó algo nuevo. La invocación instantánea permitía a su usuario invocar una parte del cuerpo de un súbdito durante un breve periodo de tiempo. Era mucho más débil que una invocación completa, pero el catalizador no sufriría ningún daño aunque la parte del sirviente muriera. ¿Un slime? ¿Y Q qué? Maldita sea. Que está de nuestro lado, quédate quieto. Jan había convocado un slime rojo como la sangre. Lo habría matado si Jan no me hubiera detenido. El slime comenzó a arrastrarse hacia nuestros cuerpos y nos cubrió. Jan. ¿Te estará bien? Jan nos dijo que nos quedáramos quietos. ¿Esta cosa iba a derretirnos? El slime no muerto llamado slime no muerto ayudó a Andy a protegernos. Todo esto sucedió mientras Andy seguía siendo bombardeado por los cañones. Todavía resistía de alguna manera, aunque por cuánto tiempo más no lo sabía. ¿Cuál era el plan de Jan? Andy, lo has hecho bien. Roar. Ahora, hazlo. A la orden de Jan, Andy se dio la vuelta. Su cabeza apuntaba en dirección contraria a la isla flotante. Blar. Andy soltó su ataque cargado. El brillante rayo de luz dibujó una línea a través del cielo vacío. Derribó a cerca de 30 de los pájaros de hueso que tuvieron la mala suerte de revolotear en su camino. Fue sin duda el mayor despliegue de fuerza que habíamos visto hoy. Ahora una bala de cañón impulsada por su ataque de aliento, Andy cargó hacia la isla flotante, estrellándose contra los wyverns de hueso que se interponían en su camino. Muajajaja, perfecto, Andy. Todo va de acuerdo con el plan. Vamos demasiado rápido. Las fuerzas G presionaban a Fran y Jan por lo rápido que estábamos acelerando. Fran se agarró a los huesos de Andy en un intento desesperado por mantenerse en su sitio. ¿Estaría bien Andy después de usar semejante ataque de aliento? El maná de Andy comenzó a agotarse, y rápido. Los no muertos se mantenían con maná y morían una vez que sus reservas de maná se vaciaban. Las cosas no pintaban bien para él. Andy no dejaba de disparar su rayo, y por ello nos acercábamos rápidamente a la isla flotante. Crash. Sentimos un ligero impacto que resultó ser la pared de la isla. No era rival para Andy en su estado actual. Jan se dirigió a Fran antes de refugiarse. Fran, ten cuidado para no morderte la lengua. KMM. Kaboom. HRRGHH. Oh. Graf. Wow. Andy la bola de cañón se había estrellado con éxito en la isla flotante y había formado un cráter gigante. Fran soltó el hueso al que se había agarrado durante el choque y empezó a quitarse los trozos de hueso de encima. Habría sufrido lesiones masivas si el slime no muerto no hubiera absorbido la mayor parte del impacto. El cráter que creó el impacto fue demasiado para el slime no muerto. Ya no quedaba mucho de él. Su habilidad de resistencia física fue incapaz de anular completamente el choque del impacto. Andy estaba destrozado y no podía volver a su forma original. Su caparazón y su cristal estaban destrozados. Había trozos de hueso a su alrededor, aunque no podía decir si pertenecían a nuestro wyvern no muerto o no. Lo único que pudimos reconocer fue la mitad de su cráneo. Después de que Fran y los demás se arrastraran fuera de los restos de Andy, fueron a su lado para darle palabras de aprecio y agradecimiento. Era lo menos que podíamos hacer. Sus huesos ya empezaban a convertirse en polvo.
Andy, nunca olvidaré tu lealtad. Gracias. Bob. Eso fue un gran espectáculo. Groar. Yo mismo te despediré. Descansa en paz, amigo. Ascensión. Andy soltó un último estruendo. El hechizo de Jan tenía una calidez que nunca adivinarías que provenía de un nigromante. La cálida luz salió de la mano del nigromante para envolver a su camarada no muerto. Los restos de Andy comenzaron a brillar y a levantarse. Su cuerpo comenzó a descomponerse en fragmentos de luz que fueron llevados al inmenso cielo. Fue un espectáculo hermoso. Adiós. Fran observó y agitó la mano hasta que la última luz se había ido. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.